En 1963, cuando Niede Guidón era una joven arqueóloga de origen brasileño, que trabajaba en el Museo Paulista en San Pablo, Brasil, un amigo suyo le mostró fotografías de unas antiguas pinturas estampadas sobre muros de roca. Algunas de las fotos causaron una profunda impresión sobre ella. El sitio era llamado Pedra Furada, que significa piedra perforada, debido a la famosa formación de rocas, una de las cuales presenta una especie de perforación natural con forma de ventana. La remota zona del noreste de Brasil, provincia de Piauí, en donde se tomaron las fotos, había sido despojada de sus bosques desde la época colonial, y había sufrido una terrible erosión, y la sedimentación de sus ríos para cuando Niede Guidón la visitó en 1973. Su aislamiento, sin embargo, le había permitido preservar casi intactas las pinturas rupestres de sus muros. Tan pronto como Guidón comenzó a estudiar el área, se dio cuenta de que se trataba de algo extraordinario. Pedra Furada es una colección de más de 800 sitios arqueológicos con miles de pinturas rupestres hechas principalmente de ocre, arcillas, e incluso de carbón producto de la combustión de huesos de animales. Las imágenes están datadas en un amplio rango de tiempo, las más antiguas en hace por lo menos 12.000 años, al final de la última era glacial, y las más recientes, en hace 5.000 años antes del presente, las cuales muestran un cambio estilístico a lo largo de ese periodo de tiempo, y que, según los expertos, fueron creadas utilizando desde los dedos de las manos hasta espinas de cactus y pinceles hechos de fibras o pieles. Sin embargo, lo que yacía debajo del terreno, cerca de los muros pintados, era posiblemente aún más sorprendente, y hacía surgir profundas dudas acerca de quiénes fueron realmente los primeros pobladores del continente americano. Desde 1973, la arqueóloga Guidón y su equipo pasaron años excavando cuidadosamente el área, encontrando evidencia de fogatas, que solo pudieron haber sido hechas por el hombre de manera artificial, y herramientas de piedra en las capas estratigráficas correspondientes al fechado que va desde el 5000 antes del presente, hasta, hace unos increíblemente antiguos 32.000 antes del presente, una época en la que se supone que el continente americano era literalmente, terra incógnita, y el Homo sapiens no había arribado al continente a través del puente de Beringia desde Asia. La datación tan antigua del descubrimiento ponía en entredicho el consenso Clovis, la teoría del establishment de la arqueología que postula que el continente americano solo llegó a poblarse entre el 15.000 y el 13.000 antes del presente, cuando un corredor libre de hielo, y, apto para permitir la existencia de recursos alimenticios absolutamente indispensables para las tribus errantes procedentes de Siberia, se abrió a lo largo de la provincia canadiense de Yukon, hasta el noroeste de los Estados Unidos. Todo esto, antes de que el puente de Beringia quedara hundido por la constante elevación de los niveles del mar, al aumentar las temperaturas en un breve período de calentamiento global conocido como el Boiling Alert Interestadial, 14.700, 12.700 antes del presente, exactamente al final de la última era glacial. Los análisis repetidos de laboratorios independientes, llevados a cabo principalmente en Francia en 1986, respaldaron las fechas postuladas por la arqueóloga Guidón. Incluso, posteriormente se obtuvo una fecha más antigua, esta, de hace 48.000 años antes del presente, luego, en 1990, se obtuvo otra datación. Esta, de 60.000 años de antigüedad. Para hacernos una idea del contexto de estas fechas, de acuerdo a los arqueólogos y especialistas, el humano moderno ni siquiera había hecho su arribo a Europa, que todavía era dominada por el Homo neanderthalensis en aquella remota época. Solo lo haría hasta el 48.000 antes del presente, cuando el hombre de Cro-Magnon comenzó su irrupción en ese continente. Curiosamente, una fecha muy cercana a una de las dataciones obtenidas por los descubrimientos de la arqueóloga Guidón. Inmediatamente hubo serios cuestionamientos que se le hicieron por parte del monolítico grupo de arqueólogos oficialistas defensores del consenso Clovis. Sobre todo en los Estados Unidos. Estos se centraron en tres aspectos fundamentales. La no aceptación de los objetos como antrópicos, no creados por el hombre, pudiendo ser consecuencia de la caída de bloques de roca del techo de la cueva. La sospecha de que las fechas sobrepasaban el límite fiable de las dataciones por carbono 14, a pesar que la datación de 60.000 años está en el límite superior para el fechado del radiocarbono, que es de 58.000 años. La procedencia de las muestras del carbón, y el método utilizado en la excavación. La respuesta que se ofreció fue que, había como mínimo 595 piezas líticas intencionales, o artificialmente creadas por el hombre, aunque no hubiera fauna asociada.
También se indicó que se habían realizado una serie de 54 dataciones, las cuales, obviamente, eran anteriores a la oficialmente aceptada teoría o consenso Clovis que, en este caso, sí entraban dentro de los límites fiables para el fechado de radiocarbono, en especial la fecha de 32.000 años de antigüedad que se había obtenido en las pruebas anteriormente. La comunidad arqueológica estadounidense, en su mayoría, acusó a Guidón llamando a sus piezas líticas descubiertas como geoartefactos, objetos naturales alterados por el desgaste climático o la caída en el terreno. Después de múltiples cuestionamientos a sus descubrimientos, y en una acalorada respuesta sobre estos supuestos geoartefactos, como habían sido etiquetados, la arqueóloga Guidón se limitó a afirmar: los arqueólogos estadounidenses creen que los artefactos líticos encontrados son geoartefactos creados naturalmente porque los norteamericanos no pueden aceptar que no tienen el sitio más antiguo. Esto, en clara referencia a la lógica de la teoría Clovis, que supondría que los artefactos más antiguos creados por el hombre tendrían que encontrarse necesariamente en la parte norte del continente. Cuando los críticos dijeron que las muestras de carbón de las fogatas eran el resultado de incendios naturales, y no artificialmente creadas por el hombre, o algún homínido arcaico, Guidón señaló que los sitios se encontraban lo suficientemente adentro de las cuevas, y dentro de círculos de piedras, como para ser formaciones de origen natural. En sus palabras, el carbono no es producto de un fuego natural. Este solo se encuentra dentro de los sitios. No hay incendios naturales dentro de los refugios. Las fogatas tuvieron que ser creadas artificialmente por algún homínido inteligente, muy probablemente un Homo sapiens arcaico. Como muchos otros descubrimientos muy antiguos en varias partes del mundo, tales como artefactos líticos, o de restos óseos de animales que presentan marcas de haber sido tallados artificialmente por algún homínido inteligente, pero en los que no se han encontrado restos óseos de tales homínidos asociados, generalmente son disputados o no son totalmente aceptados por la ciencia oficialista. Citando un ejemplo extremo, investigadores como Michael Cremo en su polémico libro Arqueología Prohibida, postuló desde finales de los 90, en base a una larga lista de este tipo de descubrimientos, que un homínido inteligente, con rasgos humanoides, podría tener hasta 30 millones de años. Algo extremadamente polémico. Aunque, si consideramos que uno de los requisitos estándar para que un homínido sea considerado parte del género Homo, es que sea capaz de fabricar herramientas de piedra, sus reclamos podrían tener algún sentido, a pesar del hecho de que no se han encontrado hasta ahora restos de homínidos inteligentes asociados a esas polémicas herramientas líticas. El discurso y teorías de Nie de Guidón han sido consideradas por algunos de sus colegas como emocionales y agresivas. Guidón incluso ha postulado, y aún sigue sosteniéndolo, con cierto apoyo de algunos de sus colegas, hay que decirlo, que los cráneos más antiguos encontrados en la región son, de alguna población puntual y aislada de origen africano, aunque también afirma que los hay de tipo asiático, que por otra parte respaldan el consenso Clovis acerca del origen asiático de los nativos americanos. Nie de Guidón está convencida de que tal población procedente de África, fue capaz de arribar a América por vía marítima hace al menos 100.000 años, basándose en los hallazgos encontrados en la zona de Pedra Furada, y el resto del conjunto arqueológico, del parque en la misma región de la provincia brasileña de Piauí. Guidón afirma, no sin fundamentos, y el apoyo de algunos de sus colegas, que los primeros humanos que llegaron al continente americano no solo lo hicieron vía el estrecho de Beringia, sino desde varias otras regiones directamente hasta el sur del continente. Ahora bien, para aquellos legítimos escépticos que cuestionan que alguna población aislada de origen africano pudiera haber llegado desde África vía marítima, podríamos citar el hecho de que, por ejemplo, es ampliamente aceptado, desde el punto de vista arqueológico, que el humano moderno llegó por vía marítima a Australia hace unos 65.000 años. En 2008 unos investigadores rusos descubrieron varias herramientas de piedra fechadas hace por lo menos 500.000 años en la isla Socotra en Yemen, la cual se encuentra a 240 kilómetros de Somalia y 385 kilómetros de Yemen. Esta antigüedad sería propia del Homo erectus o los primeros Homo neanderthalensis. Se han encontrado lo que se conoce como hachas líticas y otros crudos artefactos, en la isla de Creta datados en hace 130.000 años y que, estos sí, son aceptados por la ciencia oficialista. Se tiene casi la certeza de que el Homo erectus o algún otro homínido llegó a la isla de Flores, en la actual Indonesia por vía marítima, en barcazas adecuadas, posiblemente hace 500.000 años.
Ahí evolucionó, o mejor dicho, se adaptó a esa relativamente aislada isla, a lo que ha llegado a conocerse como el Homo floresiensis, que fue clasificado como una especie del género Homo en 2004. Es bien conocido que, a pesar de que durante las glaciaciones los niveles del mar han sido más bajos y las distancias entre las regiones insulares más cortas, los anteriores territorios nunca estuvieron unidos a las grandes masas continentales, y los homínidos arcaicos tuvieron que, necesariamente, llegar ahí por medio de balsas, o algún otro medio marítimo artificial. La citada isla de Creta, por ejemplo, no ha estado unida al continente ni durante los ciclos glaciares cuando las distancias entre las regiones insulares se acortan, en al menos 5 millones de años. Varios medios especializados han publicado titulares como, el Homo erectus puede haber sido navegante y haber poseído lenguaje articulado. Entre paréntesis, tal lenguaje sería indispensable para poner en marcha una empresa de semejante envergadura en aquella remota época entre aquellos homínidos parientes del humano moderno. Además, está la teoría solutrense que postula que el Cro-Magnon o posiblemente una población híbrida Cro-Magnon-Neandertal pudo haber llegado a la región de los actuales estados de Virginia y Maryland en Norteamérica, desde las costas de la península ibérica, en pleno máximo glacial hace 18.000 años antes del presente, cuando la distancia entre los dos continentes era más corta y existía lo que se conoce como capa de hielo deslizante en el Atlántico Norte que bien, pudiese haberles servido como escala temporal para probablemente, la caza de animales para su subsistencia durante semejante viaje, y, de la cual, por otra parte, hay muchas pruebas de artefactos líticos e incluso, polémica evidencia genética a la que la arqueología oficial no ha podido dar explicación convincente. También está la controversial teoría que postula que los denisovanos, un primo del humano moderno más cercano al hombre de Neandertal desde el punto de vista genético, según los investigadores Andrew Collins y Greg Liddell, llegó a América por algún medio hace más de 20.000 años y los cuales se establecieron principalmente en la región de los Grandes Lagos. Se sospecha que los denisovanos poseían una tecnología superior, en base a los pocos artefactos recuperados de la cueva de Denisova, Siberia del Sur, en donde fueron identificados como una especie pariente del humano moderno en 2010, comparada con la de sus congéneres contemporáneos, los neandertales y Homo sapiens. Se sabe que los denisovanos habitaron una estrecha franja que va desde las actuales Rusia y Mongolia hasta Indonesia y la región insular de la Melanesia en el Pacífico, y, los citados Collins y Liddell, especulan que, no sería descabellado que hubieran llegado al continente americano bordeando las costas de Asia por lo menos hace 20.000 años, antes de su misteriosa desaparición. Es obvio que el Homo sapiens no fue la única especie con el monopolio de la navegación, y nuestros primos de otras especies del género Homo, parientes del ser humano o incluso antepasados de este, durante el Paleolítico, muy bien pudieron dominar algún tipo arcaico, o, incluso avanzado de medio de transporte marítimo. Por lo menos algunas poblaciones aisladas. El controversial sitio conocido como Ceruti Mastodon, en el condado de San Diego, California, descubierto en 1992, arrojó huesos de mastodonte con huellas de haber sido tallados y algunas controversiales y disputadas herramientas de piedra, que sugieren que algún homínido inteligente las había usado como herramientas de impacto para destazar al animal. Los huesos del mastodonte y de otros animales encontrados en el sitio fueron datados por medio de uranio torio en hace 130.000 años antes del presente. Los descubrimientos del sitio de Ceruti Mastodon todavía no son aceptados como una prueba fehaciente de ocupación humana en Norteamérica, en un tiempo tan extremadamente remoto cuando ni siquiera había comenzado la última era glacial, pero siembra la duda acerca de qué tan antigua puede ser la ocupación humana del continente americano. De igual forma el arqueólogo de la Universidad de Carolina, Albert Goodyear, que trabaja en el importante sitio arqueológico de Topper Site, en Carolina del Sur, ha localizado artefactos líticos pre-Clovis de entre hace 16.000 y 20.000 años antes del presente. En 2005 dató algunas de estas herramientas con una antigüedad de hasta 50.000 años. Un descubrimiento no aceptado por sus colegas arqueólogos del establishment oficialista. Sin embargo, según sus palabras, al menos en privado los científicos aceptan que personas estuvieron en este continente puede ser que entre 16.000 y 20.000 años antes del presente, mucho antes que los pueblos Clovis. Una frase muy conservadora teniendo en cuenta sus controversiales descubrimientos.
Es difícil concebir cómo poblaciones pre-Clovis llegaron al continente americano si no es por otra vía que la marítima, dado que, una inmensa capa de hielo de hasta 2 kilómetros de altura cubría toda Canadá durante la última era glacial, imposibilitando una migración terrestre proveniente de Asia por lo menos hasta hace 15.000 años, cuando se abrió un estrecho corredor a través de Alaska y Canadá desde Siberia. Aún así, debió ser una ruta de tránsito extremadamente dura de llevar a cabo. Regresando al sitio de Pedra Furada en Brasil, la arqueóloga Niede Guidón expresó sus conclusiones en una entrevista que se le hizo en 2018, y de la que sacamos algunos extractos de esta. En la zona del parque encontramos varios restos de fogatas que se remontan a 60.000 años atrás. Los restos carbonizados de la leña se analizaron con la prueba del carbono 14 en algunos laboratorios de Texas, Estados Unidos. Otros análisis que se hicieron utilizando el método de la termoluminiscencia, probaron que hubo asentamiento humano en este lugar desde hace 100.000 años. Eran Homo sapiens arcaicos y venían directamente de África. No se trata de descartar la teoría de la migración humana a través de Beringia de hace unos 14.000 años, sino de complementarla con otras teorías. Es impensable que el continente americano, con una extensión de miles de kilómetros de norte a sur, haya sido colonizado solo por el norte. En mi opinión, el Homo sapiens salió de África hace 130 milenios. Como es sabido, el antiguo continente, se refiere a Euroasia, ya había sido colonizado por el Homo erectus, y sus descendientes los neandertales, denisovanos y algunos otros homínidos arcaicos del género Homo, habitando principalmente el sureste de Asia, pero el sapiens los suplantó y se dispersó por todo el planeta, excepto tal vez, la Antártida. Efectivamente, los investigadores Walter Neves y Danilo Bernardo de la Universidad de San Paolo, Departamento de Genética y Biología Evolutiva, efectuaron análisis morfológicos de los cráneos encontrados en la zona de Serra Capibara y llegaron a la conclusión de que pertenecían al tipo humano australoide negroide y no al tipo humano asiático. En la práctica, se trataba de sapiens arcaicos, cuyas características somáticas no estaban aún del todo especializadas. A la pregunta, ¿qué sucedió cuando Sudamérica fue invadida por los sapiens provenientes de Asia? ¿Se encontraron los dos grupos? La arqueóloga Guidón respondió. Sí, es probable que se encontraran y se mezclaran. Los sapiens provenientes de África ya se habían esparcido por todo el continente, y posiblemente también por Centro y Norteamérica.